Es la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género para una comunicación más equitativa y representativa. Objetivo: explorar los fundamentos, las estrategias y la relevancia del lenguaje inclusivo en la sociedad actual. El lenguaje inclusivo es una forma de comunicación que busca evitar el uso de expresiones que puedan excluir, discriminar o invisibilizar a ciertos grupos de personas, especialmente aquellos que tradicionalmente han sido marginados o no representados en el lenguaje. Su objetivo principal es promover la igualdad y el respeto a través de la palabra. En pocas palabras, se trata de usar el lenguaje de manera consciente para que todas las personas se sientan incluidas y reconocidas. El desarrollo del lenguaje inclusivo se enfoca en las prácticas y estrategias que se implementan para lograr una comunicación más equitativa. Aquí es donde se ven las diferentes formas en que se manifiesta. Visibilización de grupos diversos. Se busca nombrar y reconocer a todas las personas sin importar su género, orientación sexual, etnia, discapacidad, etc. Esto implica ir más allá del masculino genérico que históricamente ha englobado a todos. Uso de sustantivos colectivos o genéricos. En lugar de decir los alumnos, se puede optar por el alumnado o el estudiantado. De igual manera, los ciudadanos pueden reemplazarse por la ciudadanía. Desdoblamientos. Mencionar ambos géneros cuando es posible y no resulta redundante, como en estimados ciudadanos y estimadas ciudadanas o los niños y las niñas. Uso de la E o la X. Enfoques emergentes. Algunas personas y colectivos utilizan la E para crear formas neutras que influyen a personas no binarias o para evitar la marca de género tradicional. Es importante notar que estas formas son aún objeto de debate y no están universalmente aceptadas o normadas por las academias de la lengua. Evitar estereotipos y prejuicios. El lenguaje inclusivo también implica ser consciente de las palabras y expresiones que perpetúan estereotipos a niños, asociar ciertas profesiones solo a hombres o mujeres. Adaptación al contexto. Reconocer que las estrategias más efectivas pueden variar según la formalidad, el medio oral, escrito y la audiencia. El lenguaje inclusivo ha sido objeto de un intenso debate en los últimos años. Este debate ha tenido lugar en diferentes ámbitos, incluyendo lingüistas, prensa y seguramente también en el día de todos nosotros y nosotras. El debate sobre el lenguaje inclusivo en la lengua española se remonta a finales de los años 60 y comienzos de los 80, cuando diferentes colectivos se sumaron al debate sobre el lenguaje inclusivo, comenzando por el feminismo. El lenguaje inclusivo se ha desarrollado a lo largo del tiempo con una variedad de términos y enfoques. Algunos de estos términos incluyen lenguaje no sexista, lenguaje no discriminatorio, lenguaje igualitario, lenguaje paritario, lenguaje neutral, lenguaje neutro, lenguaje de género, lenguaje inclusivo, lenguaje incluyente, lenguaje feminista, lenguaje duplicativo y lenguaje inclusivo, entre otros. Cada uno de ellos refleja una perspectiva y un enfoque particular sobre cómo utilizar el lenguaje de manera inclusiva. Algunos se centran en eliminar el sexismo, los estereotipos de género, mientras que otros buscan visibilizar a diferentes grupos y promover la igualdad de oportunidades. El uso más antiguo conocido de la palabra inclusivo
La evidencia más temprana del OEDET para inclusivo data de 1533, en los escritos de Tomás Moro, canciller, humanista y Martín. También se registra como adverbio del periodo inglés medio. El lenguaje inclusivo se manifiesta de varias maneras y una de las más comentadas es la de evitar el masculino genérico. Tradicionalmente en español se ha usado el masculino para referirse a grupos mixtos o a personas de género desconocido, por ejemplo, los ciudadanos, para hablar de los hombres y mujeres, a los médicos, para referirse a profesionales de la medicina sin importar su género. El punto clave es ser consciente de cómo nuestras palabras pueden afectar a los demás y buscar formas de comunicar que influyan y respeten a todas las personas. La conclusión principal es que el lenguaje inclusivo es una herramienta fundamental para construir sociedades más justas, equitativas y respetuosas. Este es el vocabulario inclusivo. Pero antes, el vocabulario inclusivo se refiere al uso de palabras y expresiones que evitan la discriminación y la exclusión, promoviendo la igualdad y el respeto hacia todas las personas. Aquí les dejo algunos puntos claves y ejemplos. Evitar generaciones sexistas en lugar de usar el masculino genérico. Los médicos, los trabajadores, se refieren formas neutras o que incluyan a todos. Ejemplo, el personal médico. En lugar de los médicos, la ciudadanía en lugar de los ciudadanos. Reconocer la diversidad de identidades, usar términos que abarquen identidades de género no binarias y otras diversidades, ejemplo, personas en lugar de asumir un género en específico, quién en lugar de él o ella, cuando sea posible. Ser consciente de otras formas de exclusión, considerar el lenguaje relacionado con la edad, la discapacidad, el origen étnico, la orientación sexual, etc., para que sea respetuoso. Ejemplo, personas con discapacidad en lugar de discapacitados o minusválidos. El lenguaje inclusivo puede ayudar a las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo a sentirse incluidas y respetadas. Cuando las personas se sienten incluidas, se sienten más seguras y motivadas para participar en la sociedad, comprender mejor el mundo que las rodea. La conclusión principal es que el lenguaje inclusivo es una herramienta fundamental para construir sociedades más justas, equitativas y respetuosas. Al hacernos conscientes de cómo hablamos, podemos fomentar un mayor reconocimiento y valorización de la diversidad. Demuestra que el lenguaje es un ente vivo capaz de adaptarse para reflejar mejor la complejidad de quienes lo usamos. Aunque su implementación puede generar debates, su propósito es claro: asegurar que todas las personas se sientan incluidas y consideradas. Es un camino continuo de aprendizaje y adaptación que nos invita a mejorar nuestra comunicación y con ella nuestras relaciones sociales. En la actualidad existen diferentes proyectos de investigación que analizan el lenguaje inclusivo en la lengua española. Estos proyectos se basan en bases de datos que contienen corpus de análisis del lenguaje y la prensa. A través de estos estudios se han obtenido resultados interesantes sobre el uso y la aceptación del lenguaje inclusivo. Por ejemplo, se ha observado que las formas desdobladas o el femenino genérico propuestas desde el feminismo no son aceptadas.
y todos los hablantes y que existen otras alternativas como el uso de la X o la E, que han ganado popularidad en determinados grupos y movimientos. Como vemos, el debate sobre el lenguaje inclusivo en la lengua española continúa siendo relevante y actual. En Siete Estrellas, socialmente creemos que a medida que la sociedad avanza hacia una mayor conciencia y reconocimiento de la diversidad, es fundamental que el lenguaje refleje estos valores. El lenguaje inclusivo no es estático ni definitivo, sino que está en constante evolución. Es importante seguir investigando y debatiendo sobre cómo utilizar el lenguaje de manera inclusiva y cómo superar las resistencias y barreras que aún existen y también hacerlo accesible y fácil de usar para todo el mundo. Y eso ha sido todo sobre el tema del lenguaje inclusivo. Espero y les haya servido de algo y que tengan una idea más clara de qué trata y cómo se utiliza el lenguaje inclusivo.